Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro TV Show y seguimos fuera del estudio de Alma Visión para seguir hablando sobre el COVID-19. Y fíjate, Daniel, que parece algo obvio el uso en medio de una pandemia de mascarillas, pero bueno, pues este pequeño utensilio está trayendo muchos quebraderos de cabeza y muchas disputas entre diferentes posiciones, ¿no? Hay algunos que están de acuerdo en el uso de ellas, pero otros pues no quieren usarlas en defensa de sus libertades, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que las redes sociales están llenas de información y mucha desinformación, bulos y mentiras acerca del uso de la mascarilla. Así es que hoy vamos a hablar de este tema y vamos a ver si lo que nos exponen algunos en las redes sociales es verdadero o es falso. Así es, porque bueno, hay algo que es obvio y estás hablando sobre lo que es el uso de mascarillas. Y aparte de que sean opiniones diferentes, lo que es importante es que seamos capaces de buscar un medio que sea verdadero, buscar cuál es la verdad, porque a pesar de todo lo relativo que hacemos las cosas, hay una sola verdad. Las mascarillas frenan o no la expansión del virus. Y es una cosa muy importante. Está claro que las mascarillas sí frenan la infección del virus o el contagio del virus, no en un 100%. Solo las N95, las que son las que bloquean específicamente los virus, pues pueden dar casi un 100% de efectividad, pero lo que son las mascarillas quirúrgicas a lo mejor son un 80% lo que frenan. Lo que pasa es que cuando tú reduces, en vez de un 100%, reduces a un 80% y lo utiliza toda la población, esto es suficiente como para hacer que la expansión del virus se frene. De hecho, en estos días que estamos viendo, lo que la expansión o el aumento en la infección y los contagios en Estados Unidos se deben nada más y nada menos que a la no utilización de mascarillas. Hay un artículo, y a lo que tenemos también que ceñirnos un poquito, hay un artículo recientemente publicado en el Proceedings of the National Academy of Science of the USA, PNAS es la abreviatura, por autores, unos científicos de la Universidad de California y de Texas, en los cuales ellos encuentran una asociación entre el uso obligatorio de mascarillas en Nueva York y en Italia con el descenso en el número de casos. No es el superartículo, ¿de acuerdo? Un artículo que tiene... No es un artículo, aunque está publicado en una revista de bastante prestigio, no es un superartículo, para mí tiene lecturas un poquito... no muy ajustadas, pero sí es cierto que existe una correlación y sí es cierto que estamos escuchando cada vez más a gente, expertos, hablando y recomendando el uso de mascarillas. Es algo puramente lógico. Pones algo entre medias Es una entre barrera. una persona, Claro. entre la saliva de una persona y otra persona, y si va en la saliva, pues es claro que lo estás frenando, ¿no? Así es, pero bueno, es obvio que nunca llueve a gusto de todos y lo que está claro es que el uso de la mascarilla pues ni es cómodo ni es agradable, ¿no? Pero una vez más, tenemos que hacer desde aquí, desde Punto de Encuentro TV Show, hacer hincapié de que el COVID-19 no es ni una ideología, ni una mentira, ni un bulo, sino que es un virus y que tiene, bueno, pues una forma muy peculiar de transmisión, ¿no? Por eso es necesario el uso de estas mascarillas. Sí, así es, porque el virus es un virus, no es un fantasma, ¿de acuerdo? No es algo que atraviesa las paredes, es algo que viaja en particular, este virus viaja en gotículas y microgotículas de saliva. Estos son gotas de saliva que no se ven a visu, al ojo humano. Pero hay una diferencia. Realmente no terminamos de conocer cuánto del virus se transmite a través de gotículas y cuánto se transmite a través de microgotículas o bioaerosoles. Hay un poco de discusión. Entonces, pero aún así, lo que está claro es que se transmite posiblemente en su mayoría a través de gotículas. Estas gotículas, el virus no es que pese el virus al ir en estas gotículas, pues viaja en ellas y al hablar, en toser, a estornudar, respirar, echamos fuera estas gotículas al aire y viajan pues a lo mejor en torno a los 2 metros. Si viajaran en aerosoles estaría más tiempo suspendido. Y lo que yo pienso es que la mayor parte, no hay una evidencia directa, pero todo indica a que la mayor parte del virus viaja en las gotículas. ¿Qué ocurre cuando tú llevas una mascarilla? Si baja en gotículas,
sobre todo lo que vas a frenar es que la persona, si una persona está infectada, y recordamos que al menos la mitad de las personas que tienen el virus y que pueden contagiarlo no presentan síntomas. Claro, tanto, el problema de este virus es precisamente que hay mucho porcentaje de personas asintomáticas. Claro. Porque si tienes el síntoma, bueno, los síntomas, te quedas en casa y ya sabes que no vas a contagiar. Claro. Pero hay muchos ahí fuera que lo tienen, pero Claro. que si no llevan la mascarilla Claro, son libres de Claro. emitir esas gotículas, están contagiando a los demás, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Ajá. Nadie sabe si está contagiado o no está contagiado, por muy cautelosos que seamos. Pero el tema es si todos utilizamos una mascarilla, hasta la persona que está contagiada y no lo sabe, sobre todo gente joven que son en mayor grado asintomáticos, no están contagiándolo a otras personas. Ayuda sobre todo a nivel de lo que es una persona contagiando a otra, pero también ayuda a una persona que está sana en no contagiarse con una persona que porta el virus, aunque no sea enferma, aunque no tenga sintomatología. Ahí está, es la estrategia de este virus, digamos, que no tiene estrategia, pero es la forma en que este virus por eso se ha transmitido tanto, porque un alto porcentaje de las personas que portan el virus no presentan ningún tipo de sintomatología. Pero aparte de todo lo que supone el virus a nivel de salud, a nivel físico, este virus, como ya hemos dicho en otros programas, está suponiendo mucho a nivel social, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque en vez de estar toda la sociedad o todas las sociedades mundiales trabajando a una para combatir el COVID-19, aquí lo que hay es un montón de disputas, un montón de argumentos. Todo el mundo tiene la razón y, en definitiva, quien está ganando, por lo menos aquí en Estados Unidos a día de hoy, es el virus. Totalmente. Lo ha dicho Anthony Fauci, lo ha dicho el FDA, lo ha dicho la CDC americana, y creo que lo que está pasando en Estados Unidos es realmente preocupante. Porque mientras que en otros países sí se ha parado el virus, sobre todo ahora que yo pienso que tiene una componente estacional, ahora es cuando más fácil es parar el virus, porque es como quien va manejando un carro o un coche con la segunda marcha puesta, la vas frenando, pero a pesar de que las condiciones ambientales son perjudiciales para el virus, aún así estamos expandiendo el número de casos. Y creo que es muy importante que entendamos esto, ¿no? Y que el uso de mascarilla, y nos lo dicen los organismos oficiales federales responsables de nuestra salud en Estados Unidos, nos están diciendo usar mascarillas, por favor, para frenarlo. Pero se ha convertido, como bien dices, en un argumento político. Argumento político y argumento ideológico, ¿no? Y esto lo podemos entender si miramos las características de la sociedad. Tú sabes que a mí me gusta mucho hacer las radiografías de la mentalidad y de la sociedad actual, y vemos que hay pues unas características comunes, sí, sobre todo en sociedades de este lado del globo, ¿no? Más occidentales, sí. Pues con unas características comunes, ¿no? Y voy a empezar con una frase de Zygmunt Bauman. Tú sabes que a mí me encanta este sociólogo, que ya hablamos de él anteriormente cuando estuvimos tratando el tema de la ideología de género, que escribió en su libro sobre la educación en un mundo líquido, conversaciones con Ricardo Masseo, dijo lo siguiente: nos hallamos en una situación en la que de modo constante se nos incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista. Y la verdad es que si analizamos cómo estamos reaccionando a nivel social e incluso a nivel muchas veces individual, vemos que efectivamente estamos siendo totalmente egocéntricos y materialistas. Sí, sí. Y no diría yo que son eso las únicas características. Fíjate, hoy lo siento, pero no vengo muy optimista. Al contrario, esta radiografía nos va a hacer mucho que pensar, porque precisamente el COVID-19 ha sacado o ha puesto en práctica lo que podemos leer en muchos estudios de sociología, ¿no? Tú lees características del hombre del siglo XXI. Y es el COVID-19 las que de verdad no las están poniendo, no las están apuntando, porque sí, de verdad que claro, estamos cumpliendo todas ellas. Es como todo, es como un matrimonio, ¿no? Todo es muy fácil cuando todo va fácil, pero cuando las cosas vienen mal dadas, es entonces cuando, ¿cómo le llamabas tú en aquello que dabas en aquel seminario? Los estresantes conyugales. Oh, my goodness, ¿verdad? ¿Se acuerda él y yo no? Sí, enseño muy bien sobre esto, ¿no? Los estresantes conyugales, ¿no? Y también pasa en la sociedad, ¿no? La sociedad va bien hasta
hasta que hay algo que lo estresa. Las iglesias van bien hasta que hay algo Que lo estresa. que las estresa. Es entonces cuando se nota realmente el carácter de las personas y la educación y las prioridades. Porque es entonces cuando uno establece prioridades y se ven claro cuáles son las prioridades en la vida de cada cual. Pues fíjate, aparte del egocentrismo y del materialismo, yo le añado las siguientes características. Una, aguda conciencia del propio yo, de la propia dignidad y de la libertad personal, que mal entendida hace caer en individualismo e inseguridad. Oye, pero bueno, no te quiero... No, sigue. Debilidad de pensamiento que le lleva a carecer de convicciones profundas. Inconsistencia de las propias ideas. Fragmentación en los conocimientos. Carencia de grandes visiones de conjunto. Y predominio del sentimiento sobre la razón, de la intuición sobre la lógica, de la emoción estética sobre la verdad y la realidad. Lo que es conocido como relativismo y posverdad. Pero fíjate que hemos hablado de que todo actualmente es relativo y de esa posverdad. Y es cierto, ¿no? Es la bandera de los tiempos actuales. La verdad es relativa. ¿Eso qué es lo que significa? Que es relativa en el sentido de que es válida solo en relación con el sujeto que lo piensa, ¿no? Si para mí esto es un aparato para recoger sonido, es mi verdad, pero a lo mejor tú puedes pensar otra cosa y también es totalmente válido, aunque la evidencia nos demuestra que lo que sirve es para recoger audio, ¿no? Entonces, vivimos así, en esta posverdad que ha copado nuestras tertulias, que está copando nuestras redes sociales. Y desgraciadamente, bueno, pues todos estamos cayendo en este uso de las mentiras emotivas, porque aunque hablemos de posverdades, no son más que mentiras encubiertas en sentimientos, ¿no? Porque estas mentiras se asumen como si fuesen verdad, porque así se sienten. Y porque se asumen como reales por una colectividad que las cree como verdaderas, ¿no? Que yo te digo, no, el sol yo cuando lo miro pues no me da luz, me da frío, y como me lo creo, y ya está, y tú no puedes hacer nada en contra de mi verdad. Y aparte es que tú no respetas mi opinión, ¿no? Cuando realmente la verdad no es una cuestión de opinión, sobre todo cuando nos estamos enfrentando contra algo que es real, que es un virus. En ese momento esto no es una cuestión ideológica, esto no es una cuestión política o religiosa, esto es una cuestión práctica de un enemigo que no se ve pero que es real. Y ahí está el problema. Sí. El humo no sirve de nada ante algo sólido como está pasando. Y es así, asimismo hay quienes piensan que esta, posverdad se ha extendido principalmente por el auge de la cultura digital y de las redes sociales. Y es así, miramos cualquier red social y vemos cómo allí se dan noticias y más que ver si son reales o son falsas, pues las personas las defienden a capa y espada desde sus emociones y nunca desde la objetividad de los hechos. Así es, y es que además lo ves en redes sociales, no solo eso, de que las redes sociales te dan ese punto en el cual tú puedes decir cualquier barbaridad y nadie te ve, con lo cual ves a mucha gente decir cualquier tontería y le parece normal. Si estás en la vida real, vas al vecino y le dices una barbaridad de estas y básicamente se ríen de ti. Pero ahora mismo cualquiera puede decir cualquier cosa. No solo eso, sino que además las redes sociales nos permiten asociarnos con personas parecidas a nosotros. En algunas cosas pueden ser buenas, por ejemplo, una asociación de policías, por ejemplo, ¿no? O de gente especializada en... yo qué sé, o que le gusta una afición u otra afición, o por ejemplo gente que está... Que ama a los gatos, por ejemplo. Que ama a los gatos, o gente que está en ayuno y oración, y haces una cadena de oración, y gente... Eso es buenísimo, pero también por otro lado tenéis el otro lado negativo, y es también... Los pedófilos también encuentran en redes sociales gente que piensan como ellos, o los terraplanistas, o los que piensan que el Bigfoot o el Yeti existe, o que quien dice que los ángeles se mezclan con los marcianos, ¿de acuerdo? Y que Jesucristo era un extraterrestre. Entonces todo esto lo tienes y al final lo que te generas es un gueto virtual, una trinchera virtual en el cual... Donde mantienes y reafirmas una mentira compartida, pero que hace que como tus emociones las consideran como verdaderas,
verdadera, ya Claro, todos la consideran y como todos una verdad, validan ¿no? en tu microhábitat, todos validan tu posición porque te has buscado a gente que son exactamente como tú. Eso va en contra de la verdad. La verdad, tenemos que acostumbrarnos a la verdad y a Qué contrastar. poco se quiere ya la verdad. No, la verdad no interesa para nada. Au. Por eso la ciencia se ha eliminado, ¿no? Y tú nos has dicho, Daniel, ¿qué es lo que ha pasado con la ciencia? Porque ya a casi nadie le interesa la rigurosidad de la ciencia para establecer Ujú. un argumento, ¿no? Así es. Pero sabes que si miramos a la historia podemos encontrar respuestas. ¿Qué es lo que ha pasado con esa ciencia limpia, pura, necesaria para el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Pues fíjate que ha sido bajada de su pedestal. ¿Y por quién? Por un ramal político, precisamente por una parte de la izquierda. Y mira que la izquierda siempre se ha caracterizado por ser, bueno, pues una izquierda racional, ¿no? Culta en general, Y sí. claro, pero es precisamente por el ramal de la izquierda, yo le llamo más emocional, más esotérica o New Age, y no solamente yo, hay muchos autores que así lo califican, ¿no? Y ha sido esta parte de la izquierda que en su afán por conciliar posturas altermundistas asume tintes ludistas, relativistas y conspiranoicos a la vez que adopta en muchos casos retórica y trasfondos religiosos. Y fíjate que, bueno, pues muchos seguidores de esta particular izquierda rechazan el capitalismo con el mismo fervor con el que abrazan al misticismo disfrazado de, por ejemplo, filosofía oriental milenaria. Y bueno, pues piensan que la ciencia es parte del poder, porque obviamente la ciencia en nuestras sociedades, en nuestras economías, pone las bases de la tecnología. Ujú. Y rechazan, por lo tanto, la autoridad de la ciencia y consideran que esta izquierda tiene que atacar los pilares de este capitalismo y por eso bueno, pues la ciencia la tienen que derrumbar para intentar levantar, bueno, pues un nuevo sistema que ellos quieren imponer, ¿no? Así es que todo aquello que para esta gente, la izquierda, está científicamente demostrado, o aún mejor, se ha demostrado científicamente que no es verdad, pues tiene un enorme atractivo, porque para ellos es algo rebelde, antisistema, y se oponen a lo establecido. ¿Cómo ves, Dani? Pues la verdad es que me lo estás diciendo y a pesar de que, bueno, lo que estoy viendo ahora con el COVID-19 es más la derecha conservadora, por otro lado del espectro político, por lo que me estás diciendo tiene mucho sentido. Lo hemos visto cuando hemos hablado de ideología de género, de cómo, por ejemplo, la comunidad LGTBI, un ejemplo, ¿no? Ha defendido que la homosexualidad es algo genético y sin embargo no hay datos genéticos y cómo pues han sacado datos o artículos de contexto y los han magnificado para poder sostener su realidad, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Pues fíjate que todo tiene un origen. Y de verdad, mirando la historia uno lo ve. Y el origen está a finales del siglo XIX con los teosofistas, con la teosofía del siglo XIX, que es la madre del ocultismo actual. Que atención, esto yo lo explico porque luego me preocupa que hay muchos cristianos que nos atacan porque defendemos el uso de mascarillas, pero atención, mira, cualquiera puede pensar lo que quiere y creer lo que estime oportuno, pero si tú eres cristiano y dices que tu estandarte o tú sigues la Biblia, ten cuidado en qué tipo de ideología estás abrazando, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, pues la famosa Madame Blavatsky, pues supo perfectamente inculcar esta actitud tan vista en las redes sociales actualmente, como es la de rechazar la ciencia moderna y asumir como verdad otras partes que le resultaban convenientes, acorde a su conocimiento espiritista, ocultista, místico y yo diría un poco charlatán, creando la idea que usamos actualmente de que los verdaderos científicos pues son los incomprendidos, son la minoría, Los son los disidentes. disidentes, tú lo has dicho, de un sistema expulsado por los malvados científicos, que esta comunidad, bueno, pues que trabaja bajo los hilos El nuevo orden de mundial. unos, sí, oscuros amos, ¿no? Por eso, actualmente la física, la biología, la genética se valora ideológicamente y no por los datos, los hechos o las pruebas. Así es que, de verdad, atención, cristianos, tengan mucho cuidado
¿Cómo están ustedes argumentando y de dónde viene todo este tipo de pensamiento? Y aparte, y en el fondo de todo es faltar a la verdad. Así es, pero claro, ahora ya está, la verdad de la Biblia es tan relativa. Sí. Pero bueno, vamos con las mascarillas, porque hay por ahí un vídeo en las redes sociales que está corriendo como pólvora de un señor que, si tú entras en su perfil, te das cuenta que tiene un marcado carácter ocultista, es alquimista, tiene el eslogan de la Sí, alquimia moderna. ¿no? Claro, entonces él, bueno, pues expone un vídeo donde habla clarísimamente que un experto de los expertos científicos, según él, porque lo debe de conocer él en su círculo, porque fuera no creo que tenga mucho impacto este señor, bueno, pues habla de que el uso de la mascarilla es totalmente nocivo porque produce hipercapnia, porque incluso puede producirte cáncer. Así que, por favor, Daniel, ¿nos puedes explicar? Sí, dos cosas. ¿Es esto cierto? Primero, una alarma para los que nos están escuchando y viendo, y es los 3 vídeos virales en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto al uso de vacunas y demás, los 3, al no uso de vacunas, los 3 vienen apoyados por asociaciones antivacuna. Mucho cuidado porque nos están manipulando. Lo segundo, las mascarillas son importantes. Se ha visto cómo son la única forma en que tenemos en la actualidad de frenar la expansión del virus. Las mascarillas son fabricadas por empresas especializadas. No lo hace cualquiera. ¿De acuerdo? No con un trozo de papel y le pone 2 gomitas, sino que realmente están fabricadas y están hechas para filtrar polvo y gotículas y dejar pasar el oxígeno y el dióxido de carbono. No están frenando el óxido de carbono ni el oxígeno, que pasa de forma casi totalmente libre a uno y otro lado de la mascarilla. De hecho, si realmente produjesen eso, o lo que algunas personas han empezado a decir, que es que al haber una falta de oxígeno, que es una hipoxia, o una hipercapnia, que es un aumento del dióxido de carbono, el CO2, que esto produce que ahí se produce cáncer, o se produce que el virus que ha venido inyectado porque la vacuna de la gripe, que se ha alimentado también, está en estado latente. Eso es también mentira, ¿de acuerdo? Ahora, si realmente las mascarillas produjesen algún tipo de cáncer o algún tipo de patología o de acidificación de la sangre y demás, lo veríamos si había estudios publicados. Y de hecho, los cirujanos que manejan mascarillas a diario durante horas, varios días a la semana, estarían presentando estas patologías y las conoceríamos, porque no hay ningún gremio más preparado para describir patologías que los médicos. Por tanto, si los médicos lo padeciesen, ya estaría reportado, ¿no? Analizado y publicado. Y esto no pasa. Todo esto no es nada más que más de las mentiras y de las teorías conspiranoides que nos rodean. Y al final pues te van en contra de ¿qué? De la utilización de la única barrera que por ahora tenemos para frenar el virus. Pero vamos a ver, háblanos claramente. Tú que eres un experto en cáncer, ¿una mascarilla puede producir cáncer? No. De hecho, no, es que me toma la molestia de hacer una búsqueda en PubMed, en literatura médica, clínica y de biología, y no he encontrado ni una sola referencia al respecto. De hecho, lo único que se puede haber, incluso pudiera haber algo, no está ni siquiera demostrado que produzca problema a las personas que hacen ejercicio físico. ¿De acuerdo? O sea que también se está hablando. Hay que tener cuidado porque no hay estudios sobre ejercicio físico pronunciado y utilización de mascarillas, pero en un principio no hay nada al respecto. Y he escuchado expertos que están encargados, expertos en filtros y demás, diciendo que realmente no tenía por qué haber nada. Aún así, la mascarilla se utiliza, y de nuevo, simplemente como una barrera que uno toma cuando va a ir a un lugar público o a un sitio cerrado. Para ir en el coche, en el auto, quedarte en casa o estar fuera si no hay gente alrededor, no te hace falta la mascarilla. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer un uso correcto. Esto de que dicen que si usas la mascarilla te produce hongos y bacterias, bueno, es que la mascarilla se usa unas horas. Si te pones mascarilla 5 días, pues claro que vas a crear bacterias. Al igual que si te pones unos zapatos y unos calcetines durante 6 días seguidos, te van a salir hongos y bacterias. Es normal. Al igual que el agua es buena, pero si te metes la cabeza debajo del agua durante 3 minutos, te ahogas. Estas son unas típicas tonterías de gente, pero claro, cuando utilizan y mandan este tipo de cosas vestidas de que a un médico lo ha dicho, hay mucha gente que prefiere creer esto al sentido común y a lo que te dice el 99,999% de los científicos. Claro, y tenemos que mirar las fuentes.
Obviamente en este vídeo la persona, pues si tú miras un poquito, solo un poquito en las redes sociales te das cuenta de, bueno, pues que defiende esto, que defiende un poco el rollo esotérico y que defiende que la Tierra es plana, incluso tiene vídeos en YouTube defendiendo su posición terraplanista. Bueno, cada uno puede pensar y es libre de pensar lo que quiero. Yo ahí no me estoy metiendo en lo que él está pensando. Pero la Tierra no es plana. Bueno, pues la Tierra a día de hoy, pues yo creo que tampoco es plana, ¿no? Pero independientemente de esto, hay que tener cuidado porque nos creemos lo primero que nos cuentan y está todo dentro de, como ya he explicado, la dinámica de pensamiento que hemos estado viendo, ¿no? De cómo vamos a hacer que el científico disidente sea el superstar, claro. salvador del mundo y que nosotros que lo hemos descubierto somos los más listos y los ahora más inteligentes, tienes ¿no? también lo del agua milagrosa, esta mineral milagrosa, ¿no? Que resulta que el Culker o Calker, como se llama resulta que es que hay un complot de las farmacéuticas contra él. Ay, pobrecito, sí. Esto cuando uno no tiene ningún tipo de forma de sostener una argumentación de lo que dices que todo el mundo está en contra suya. Claro, además en este tipo de vídeos siempre te presentan el gran científico. Ah, sí, lo hacen que los todos tres. lo conocen, claro, como nosotros no estamos dentro del ambiente científico, no conocemos quiénes son los que están despuntando. Sí, pero yo sí que he investigado quién es el Stefano Montanari, ¿cómo él se llama? Nanopatólogo, que aparece en este vídeo. Es una especialidad de la... Y bueno, pues yo creo que debe ser parte del círculo de amigos de este señor chileno, no quiero decir el nombre para no hacerle publicidad. Pero vamos, Stefano Montanari, pues sí, será una eminencia en la nanopatología y habrá escrito libros, pero efectivamente defiende, pues por un lado, que el coronavirus es una especie de gripe, defiende lo de las vacunas que están llenas de componentes nanopatológicos. Claro, ¿ves? Que los antivacunas, están todos que los tenemos. dentro, exacto, y es un exponente claro en Italia del movimiento antivacuna. Claro, y hay mucha gente que se piensa que es atalaya. ¡Oh, soy atalaya porque lo estamos llamando! Perdona, tú estás siendo manipulado por la clase política y está siendo manipulado. Estos vídeos, 3 vídeos virales que han salido en redes sociales, en Facebook, los 3 con representación de antivacunas. Los antivacunas quieren que no utilices mascarilla, no quieren que utilices vacuna y parece que tienen como propósito que nos muramos cuanto más mejor. Sí, bueno. Yo no entiendo esta gente como es cambiar su sistema y dejar a un lado la ciencia para imponer sus formas de pensar, ¿no? Muerto, Claro. Pero bueno, vamos a terminar aquí, Punto de Encuentro TV Show, con una pequeña conclusión, ¿no? Analicemos lo que vemos, por favor, y obremos en consecuencia, no sea que pues estemos fomentando un espíritu de ocultismo que no es más que la esencia de la rebeldía. Y voy a acuñar 2 frases. Una que la quiero aplicar y la quiero sacar del ámbito teológico para proyectarlo hacia el ámbito científico. Y es del teólogo inglés John Owen, que dice lo siguiente: si las revelaciones privadas concuerdan con las escrituras, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Si lo llevamos a la ciencia, decimos si las investigaciones privadas o particulares concuerdan con las generales, entonces no serían necesarias, y si no concuerdan, entonces son falsas. Y hablando de la libertad, que aluden muchos ahí fuera, que por eso no se ponen una mascarilla, que yo creo que más que la libertad lo que tienen miedo es que aparezca un sistema socialista por algún lugar. Voy a acudir a otra frase de Elbert Hubbard, que es filósofo y escritor americano, que dice así: la responsabilidad es el precio de la libertad. Así es que con esto nos quedamos. Si queremos ser libres, tenemos que ser responsables. Y no hay mejor libertad que aquella que te puede dar Cristo. Así es que una vez más te invitamos a que te entregues a Él. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos aquí en Punto de Encuentro TV Show. Hasta pronto.